Muy buenas, mi nombre es Andrés Díaz, pertenezco al curso de Física Electrónica y actualmente curso el cuarto semestre de Ingeniería Industrial. A continuación voy a dar explicación al primer ejercicio del curso de Física, el cual se llama Introducción al Análisis de Circuitos Resistivos. Presento mi documento de identidad y procedo a darles la explicación. Bien. La tarea consiste en dar explicación a los conceptos fundamentales de la física electrónica. El primero, que es la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad de la materia que está presente en partículas subatómicas, que es donde se evidencian fuerzas de atracción o repulsión mediante campos electromagnéticos. Bien, como apreciamos en la imagen, vemos un átomo que se compone de un electrón, de un protón y un neutrón. El electrón tiene carga negativa, el protón carga positiva y el neutrón obviamente carga neutra. La carga eléctrica se representa mediante la letra Q. ¿Bien? Entonces, vemos que las cargas eléctricas no se podrán crear ni destruir, son constantes y no cambian con el tiempo. Y para representarla, o cómo se denominan según el sistema internacional, es un coulomb, que equivale a la letra C mayúscula. Bien, es la unidad que se define como la cantidad de carga que transporta una corriente eléctrica de 1 amperio por un conductor eléctrico en un segundo. Y 1 amperio equivale a 6.242 por 10 a la 18. Bien. Eh, el siguiente concepto es la carga eléctrica, perdón, la corriente eléctrica, que es el flujo de carga eléctrica a través de un material conductor por el desplazamiento de los electrones que orbitan el núcleo de los átomos que integran el conductor. Ese movimiento se da cuando se aplica una tensión externa sobre uno de los extremos del conductor, y esa tensión genera un campo eléctrico sobre los electrones, que teniendo carga negativa se atraen hacia el extremo positivo, como se aprecia en la imagen. Eh, para poder transmitir la corriente eléctrica se necesitan materiales que tengan bastante cantidad de electrones libres. La intensidad de la corriente eléctrica es la cantidad de carga de corriente eléctrica que pasa por un material conductor en una unidad de tiempo. ¿Cómo se representa? Es un coulomb sobre segundo, que equivale a 1 amperio. Y para medir esta intensidad se utiliza un galvanómetro o un amperímetro. Vemos que la corriente eléctrica tiene varios tipos: continua, alterna, trifásica y monofásica. ¿Qué efectos tiene la corriente eléctrica? Tiene efectos que son lumínicos al producir luz, tiene efectos calóricos, ya puede producir calor, entre otros que se usan en el ámbito magnético, químico y mecánico. El siguiente concepto es la tensión o voltaje eléctrico. Vemos que es una magnitud que muestra la diferencia en el potencial eléctrico entre dos puntos determinados, que también se le denomina diferencia de potencial eléctrico. Este es el trabajo por unidad de carga eléctrica que ejerce sobre una partícula un campo eléctrico para lograr moverla entre dos puntos determinados. ¿Qué pasa al unir estos puntos? Que la diferencia de potencial con un material conductor y se producirá un flujo de electrones, el cual es la corriente eléctrica, que lleva parte de la carga del punto mayor al de menor potencial. Eh, esa diferencia de potencial es lo que se le denomina voltaje, y esa corriente se va a detener hasta que se obtenga el mismo potencial en ambos puntos, a no ser que se use algún generador. La unidad de voltaje es el volt, y según el sistema internacional, un volt es lo mismo que un joule sobre un coulomb. La tensión se representa por medio de V. Vemos que para medir el voltaje se usa el voltímetro. El último concepto es la potencia eléctrica. Esto pues es la potencia eléctrica es la velocidad a la que se consume la energía. La potencia se representa con la letra P y se mide en joules sobre segundos. Un joule sobre segundo equivale a un watt. O sea que cuando se consume un joule de potencia en un segundo, se gasta un watt de energía eléctrica. Según la ley de Watt, para hallar la potencia, se usa la siguiente fórmula. P es igual por el voltaje por la intensidad. Entonces también tenemos que P es igual a un watt. Entonces, un watt equivale al voltaje por la intensidad. Y si queremos hallar la intensidad, podremos hacer lo siguiente. La intensidad es igual a un watt sobre el voltaje o tensión. Bien,
Por último, tenemos una pregunta que me corresponde, que es la siguiente. ¿Existe alguna diferencia fundamental entre el concepto de potencia eléctrica y energía? ¿Cuál es? Bueno, ya habiendo explicado los conceptos, vemos que la diferencia es que la potencia eléctrica es la relación en el paso de energía de un flujo por unidad de tiempo, o sea, la cantidad de energía, ¿ya? Entonces, la potencia es la relación del paso de la energía por una unidad de tiempo y la energía pues va a ser transportada acorde a la potencia, que es entregada por un elemento en determinado tiempo. La energía es la capacidad que tiene un mecanismo eléctrico para realizar un trabajo. La energía se mide en vatios hora, como se ve, la W y la H, y es la diferencia de potencia entre dos puntos. Y la potencia eléctrica se va a medir en vatios o watts, que es la relación de paso de energía de un flujo por unidad de tiempo. Espero que haya sido bastante claro. Una feliz noche.